Dice la palabra en Romanos capítulo 6, versículo 1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En el versículo 15 dice de la siguiente manera, otra interrogante. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. Paz de Cristo. Y en el capítulo 7, en el versículo 7 dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera, porque yo no conocía el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Ahora me encuentro con ustedes en el libro de Gálatas capítulo 2, versículo 11 y 12, en el nombre del Señor Jesucristo. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacob, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de la circuncisión. Y en su simulación participaba también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Siéntese, hermano, siempre alabando el nombre del Señor. Aleluya. El Señor nos ha estado hablando y a veces hay cosas espinosas, que algunos le llaman espinosas, de hablar, porque es cierto, entre más la hablamos, más nos compromete a nosotros y más los ojos van a estar puestos encima de nosotros. Y espinosas también porque van a haber otros que no les va a gustar. Pero cuando hay, hermanos, necesidad, usted busca que Dios le alimente, que Dios le dé lo que necesita su alma, su ser, su espíritu, lo que yo necesito. Porque hay un dicho por allá, hay que mejor curarse en salud y no esperar que quizás hayan cosas que vayan avanzando en nuestras vidas. El apóstol Pablo en el libro de los Romanos, quien también le escribe a los Gálatas, hace referencia al pecado y a la vida pecaminosa y a las cosas que nos llevan a vivir en el pecado. El pecado, la verdad, es sabroso, porque es como el piquete de zancudo. Cuando le pica, se rasca y siente agradable. Pero luego, cuando pasan los días y esa picadura agarró cierta infección, vienen consecuencias serias. Todo, hermano, lo que viene de parte del enemigo siempre va a iniciar oliendo bien, pareciendo bien, va a sentirse con buen sabor. Y lo que viene de parte del Señor, dice la Escritura, que su palabra es como la hiel, siempre va a sentir algo amargo, pero luego se va a convertir en algo delicioso a su paladar y algo refrescante, aleluya, a su ser. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, con esto que yo le menciono, ya usted detecta rápidamente cuando estoy siendo provocado a pecar, cuando estoy siendo tentado, cuando estoy pecando. Cuando estoy siendo provocado a pecar, siempre va a aparecer algo agradable a mis ojos. Siempre me van a ofrecer algo fácil. Siempre va a estar, aleluya, en mis manos, a mi alcance, algo para hacer. Y usted se va a sorprender y decir, pero qué tan fácil me salió esto. Pero eso fácil, tenemos que tener el discernimiento, si no nos va a traer consecuencias graves. Hay cosas tan tontas que hacemos que luego, hermanos, andamos ahí arrepentidos y no hallamos cómo arreglarla, porque sabemos que fue una tontería, fue tan fácil, pero el problema, resolverlo, es difícil. Enfrentar las consecuencias de la desobediencia, enfrentar las consecuencias de lo malo, del pecado, hermano, es bien difícil. Y que Dios nos ayude, nos guarde y nos proteja a todos. Amén. El apóstol Pablo a los romanos los confronta, y algo que yo mencionaba estos días, me gustaba escuchar del apóstol Pablo, es que él decía que él también se incluía
Y decía, habremos de pecar, habremos de hacer lo malo, estaremos en desobediencia, vamos a infringir la ley. Él siempre se involucraba, o sea que esto hace ver, ¿verdad?, que usted y yo no estamos exentos, no estamos, hermanos, aleluya, con una, por decir así, con una barrera que el pecado no va a llegar. Cuando nos bautizamos, el bautismo es para salvación y para perdón de pecado. Pero dice la Escritura que ese bautismo nos salva, pero no quita la inmundicia que hay en nosotros. No quita la maldad, no quita la mentira, no quita el odio, no quita el rencor, no quita el orgullo, no quita la hipocresía, no quita todo lo malo, no quita eso. Porque eso está en la carne. Pero cuando usted está bautizado y yo estoy bautizado, tenemos una garantía. Hay ahora un sello, y ese sello es la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Cuando usted recibe el poder del Espíritu Santo, hay un sello, y ese sello, aleluya, es garantía. Mi carne no es garantía, pero el Espíritu de Dios en mi vida es garantía. Mi carne no es garantía, aleluya, pero la sangre del Cordero, aleluya, que fue inmolado en la cruz del Calvario, esa es su garantía y esa es mi garantía. ¿Cuántos dicen amén? Y yo me hacía esas preguntas a más profundidad. ¿Qué pues? ¿Qué diremos? ¿Qué pues? ¿Qué diremos? Y hay tanto que abordar aquí. Pero entre los qué pues y los qué diremos, se me, aleluya, llenó mi corazón y mi pensamiento, y me ponía a analizar. ¿Cuántas veces nosotros criticamos y señalamos al que hipócrita? Y me ponía el Señor, ¿y cuántas veces tú te has convertido en un hipócrita? Le dije que esto estaba espinoso. Y mire, yo no sé si después va a querer ofrendar una ofrenda especial que vamos a recoger después. No sé si le va a dar ánimo de traer algo para el Señor. Bueno, ahí se va a ver si era para el Señor o era para el que estaba predicando. Porque es para el Señor. Le voy a repetir, a veces nosotros decimos, ese hermano es hipócrita, esa hermana hipócrita, en la escuela hipócrita, en el trabajo hipócrita, y donde vamos hipócrita. Oímos esa palabra muchas veces, pero el Señor ahora dice, ¿y qué pues? ¿Qué diremos? ¿Qué van a hacer? Esa expresión, ¿qué diremos?, es algo de acción, porque en el original da la intención profunda de que qué te vas a quedar haciendo con lo que estás viviendo, con lo que estamos viendo, con lo que está a nuestro alrededor, con lo que nos está atacando. ¿Y sabe por qué fui a Romanos y por qué voy a Gálatas? Porque el mismo hombre que escribe Romanos no se queda solo con palabrerías, sino que cuando le toca la oportunidad de enfrentar algo indebido, de enfrentar una falta, un pecado, así sea, aleluya, a uno de los mismos apóstoles del Señor Jesucristo, él dice, los que le escribí a los romanos, se los voy a escribir a los gálatas, y los que le escribo a los gálatas, aquí tengo un ejemplo. Uno de nuestros dirigentes, uno de nuestros líderes está haciendo algo que no debería de hacer. Hermano, y él confronta el pecado de la hipocresía, porque la hipocresía es pecado. ¿Sabe aproximadamente en la Reina Valera cuántas veces aparece la palabra hipócrita? Aparece 25 veces, desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento. Leo unos 5 versos, no los voy a hacer análisis, solo los quiero leer. Job 36:13. Mas los hipócritas de corazón atesoran para sí la ira, y no clamarán cuando él, aleluya, y no se escuchará su clamor cuando él los tenga atados. Dice Salmo 119:113, aborrezco a los hombres. En el original la palabra hombre es humanidad, mujer, hombre. Aborrezco a los hombres hipócritas, mas amo, oh Dios, dice el rey, tu ley. El profeta Isaías en el capítulo 33, versículo 14 dice, los pecadores se asombran en Sión, espanto sobrecogió a los hipócritas de mi pueblo. ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? Y dice la palabra del Señor en Mateo 7:5, hablando el Señor Jesucristo, hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya.
Oh, hermano, yo no quiero pensar que estoy con personas que se engañan solas y que solo nos gusta, aleluya, que nos anuncien lo bonito. ¿Cuántos hipócritas habremos aquí que un día hemos señalado a alguien y no nos hemos visto nosotros mismos? Es fácil, hermano, señalar. Es fácil andar jugando. Es fácil, aleluya, decir muchas cosas. Pero el Señor dice: vengo con los hipócritas grandes, con los medianos y con los chiquitos. Y aquí el apóstol Pablo confronta el pecado de la hipocresía que está en el apóstol Pablo. ¿Cómo es posible, en nuestro lenguaje quizás nicaragüense, cómo es posible, podría decirme alguien a mí, hermano, que usted siendo el pastor es hipócrita por esto y por esto y por esto? O yo puedo decirle a un líder, hermano, ¿cómo es posible que usted sea hipócrita por esto y por esto? Porque no vaya a llamar hipócrita a alguien, o no vaya a andar señalando hipócrita a alguien, si usted no tiene la evidencia y no tiene el carácter y no tiene el testimonio y no tiene la moral para poderle decir. El apóstol Pablo tenía el carácter, tenía la moral, tenía la autoridad de Dios para decirle de apóstol a apóstol. Cuando somos hipócritas, aparte de hipócritas, nos volvemos calumniadores y mentirosos y falsos. Porque hablamos de algo a veces que ni conocemos ni manejamos. No tenemos la evidencia, no tenemos el testimonio, no tenemos ni, hoy en día, hablemos de ni los videos ni los audios para saber si eso es cierto. Y nos dejamos llevar y caemos en ese pecado de la hipocresía, de hacernos copartícipes de los que dicen y hablan en mal a veces hasta de su propia casa. Entonces el apóstol Pablo entra bastante fuerte y comienza a ver algunas cosas. Y él ve que Pedro, antes que viniesen, dice, algunos de los de Jacob, comía con los gentiles, con los que no eran judíos, con la gente, ¿verdad?, que aparentemente no calificaban para heredar el reino de Dios, ni calificaban para ser salvos. Pero el apóstol Pablo estaba ahí porque ya había entendido que los gentiles también iban a recibir la palabra de Dios. El Hijo de Dios tiene que tener carácter. El Hijo de Dios tiene que ser genuino. El Hijo de Dios tiene que tener convicciones. El Hijo de Dios tiene que tener su propia personalidad. El Hijo de Dios tiene que tener, hermano, su propia postura. Aleluya. Porque cuando alguien me dice algo a mí, yo tengo que dos cosas: confirmarlo por la palabra de Dios y confirmarlo por el testimonio de esa persona. Si no me llena mínimo esos dos requerimientos, hermano, yo no puedo darle fe a lo que a mí me están diciendo. Porque si no está aprobado por la palabra, ni está el testimonio de esa persona dándome garantía, usted está corriendo peligro. Yo estoy corriendo peligro de juntarme con uno que anda en el pecado de la hipocresía. La hipocresía no se mira, no se siente a veces, pero cuando sale, sale. Estaba él comiendo, pero después vinieron, dice, y se retraían, se apartaban, se hacían como los que no los conocían y se apartaban porque tenían miedo de los de la circuncisión, de los religiosos, de los que venían, ¿verdad?, con los libros a ver qué estaba pasando. Paz de Cristo. A veces, hermanos, los pastores, si nos descuidamos, en vez de ser de bendición para la iglesia, a veces nos sentimos como los patriarcas, como los 12 apóstoles. A veces está la iglesia poderosa, metida en la presencia del Señor, Dios derramándose, y nos sentimos nosotros, aleluya, en estos lugares aquí como que somos los patriarcas, viendo qué movimiento está haciendo. Pero cuando usted, aleluya, es genuino, cuando usted no es hipócrita espiritual, porque también está la hipocresía espiritual, usted alaba a Dios como lo alaba cuando están, aleluya, cuando estoy yo como pastor, cuando está otra autoridad, aleluya, usted no se retiene, usted es lo que es espiritualmente aquí y en la Conchinchina. Porque a veces aquí podemos tener libertad para algunas cosas, pero cuando estamos en otro lugar, hasta nos dormimos, roncamos y todo. ¿Qué pasa con eso? No seamos hipócritas espirituales. Si aquí usted brinca, brinque allá. Si aquí usted predica con libertad, predique con libertad allá donde lo invite. Si usted tiene la presencia de Dios, es genuino, no es hipócrita espiritual, entonces usted no pregunta, ¿y cómo quiere el mensaje? Mejor pregúntele cómo quiere el masaje. La iglesia no está para vivir masajeándonos.
Dios. Está, hermanos, un día esto estaba viendo un video de donde un hombre estaba, se había zafado esta parte del ojo del pie. Alguien lo tenía todo torcido, parecía quebrado. Y decía el hombre, no, esto no es quebrado. Póngamelo aquí. Muerde esta toalla que esto le va a doler, le dice. Le comenzó a poner unas cuestiones, hay unos ungüentos, y le dice, cuando yo le diga, respire profundo, respire como nunca ha respirado en su vida. Y le dice, respire profundo, y ¡clac! Y le enderezó, porque ese hombre no lo estaba sobando. Ese hombre lo que estaba haciendo es, ¿qué estaba haciendo? Estaba, hermanos, volviendo a su lugar eso que parecía que estaba quebrado, pero no estaba quebrado. A veces andamos renqueando espiritualmente, andamos ahí todos falseando, pero no quiere decir que estoy quebrado, solo estoy falseando. Y lo que necesito es que el Señor venga y me ayude y me enderece. Aleluya. Te va a decir a ti y a mí, te va a doler un poquito, pero siente ahí ese dolor, porque mejor camina recto para el cielo que torcido para el infierno. Hay poder en el nombre del Señor. Oh, si te ha salido, si me ha salido, hermano, en algún momento de las cosas verdaderas, el Señor nos dice, vamos ahora, torcidito, aguante un poquito a Paulito. Paz de Cristo. Aguantémonos un poquito. Yo no sé la media hora cómo voy, pero yo estoy aquí apenas en la introducción. No he llegado ni, imagínense, estoy en la introducción, el nudo cómo estará. Si está la introducción como está el nudo. No importa. Si los niños tienen que ir a cenar a las 6, pues vayan a cenar. Porque a veces los padres inculcamos a nuestros hijos hipocresía también. Yo no quiero que mis hijos sean hipócritas, que sean lo que son, que sepan que su padre tiene errores, comete imperfecciones. El hombre y la mujer maravilla no existen, no están aquí. El único maravilloso se llama nuestro Señor Jesucristo. Viene el apóstol Pablo, aleluya, a enfrentar el pecado de la hipocresía. ¿Por qué a veces no enfrentamos las cosas? Porque a veces hay un dedo que nos está señalando y dice, ¿cómo vas a ir a enfrentar eso si vos estás peor que eso? Entonces, como no lo quiero enfrentar, lo que me queda es decir que el hermano Paul es hipócrita. Pero no se lo digo en su cara. Dígamelo en mi cara. Se lo voy a agradecer mucho. Créame que el Señor, aleluya, lo va a usar poderosamente. Pero cuando me lo diga, tráigame las evidencias. Paz de Cristo. Seamos genuinos de una sola posición, hermano. Dice que se retraían y se apartaban porque tenían miedo de la circuncisión. Ya le dije, los religiosos, las autoridades de ese tiempo. Y aún hoy en este tiempo hay unos que se reprimen, le decía, porque cuando miran una autoridad, canto himno apostólico, porque están aquí las autoridades. Tenga libertad, sea genuino. Si le pone el Señor cantar himno apostólico, que para mí todos son apostólicos. Tenemos un himnario apostólico y ahí está Marco Witt, apostólico Marco Witt. Está Dani Berrío, apostólico en el himnario apostólico. Entonces lo que usted canta es apostólico, porque ahí está en el himnario. Y si alguien me quiere condenar y volar la lengua, desaparezca en ese himnario. Que sean hipócritas. Hay que ser original, hay que ser sincero. Y saber a lo que le llamamos ser apostólico y no ser apostólico. No estoy procurando ganarme su sonrisa ni ganarme, verdad, que usted se haga muy amigo mío. Estoy procurando que la iglesia, al menos en las 4 esquinas, no sea hipócrita ya más. No practiquemos ya la hipocresía. Y si alguien va a quedar practicándola, no quiero ser yo, ni desee serlo usted. Y en su simulación participaban también los otros judíos, los que andaban con el apóstol Pedro. Y dice, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Seamos sinceros. Yo le dije, el Señor me habló claro y me dijo, no quiero más hipocresía. Hay que combatir el pecado de la hipocresía. Le volamos duro a los pecados sexuales. Y eso están ahí constantes. Que Dios nos guarde y nos libre a todos de eso. Pero hay que también confrontar los pecados que a veces no son tan palpables. ¿Cuántos en el trabajo te abrazan y te dicen, mi jefe, mi jefaza, mi jefazo? Siervo Luis, que el Señor te siga usando, varón de Dios. Qué horrible, cante, solo relajo, parece que trinitario. Hermano Paul, que el Señor lo siga usando, siervo del Señor.
que odioso, solo con odiosidades viene siempre a maltratarnos, siempre a hacernos sentir mal. ¿Para qué me dijo que el Señor me usa? Yo agarro la cuerda. Señor, sígueme usando, sígueme usando, sígueme usando. Y como me están diciendo que Dios me usa, yo le creo a la palabra que usted suelta de bendición para mi vida. Y entonces yo me apodero. Sígueme usando para tu gloria, para tu honra, para tu alabanza, para tu exaltación. Alábelo, hermano. Si el Señor usa un hermano, no se sientan mal porque el día que lo usa. Seamos humildes, reconozcámoslo y sepamos que es el Señor. Pero no se lo diga solo por decírselo. Qué bonito que andan evangelizando en los mercados. Quiero ir un día con ustedes. Le llamé. Ahí tengo testigos yo de Ticuantepe. De aquí los tengo. De Ticuantepe originales. Lo llamé. Le digo, hermano, ¿está listo? Vamos a ir el sábado a predicar a los mercados. Vamos así, así. Ay, varón. Hermano, fíjese que ya tengo programada esto. Y hermano, le ofrecimos dos opciones, le dimos. Y ninguna de las dos las quiso. ¿Para qué me dijo? Qué bendición ir a predicar a los mercados. Cuando vuelva a ir, me avisa. ¿Para qué? Hipócrita. Aleluya, hay poder en el nombre del Señor. No ande diciendo qué bonito es algo cuando después lo va a murmurar, lo va a criticar. Nos convertimos en hipócritas. La falta, hermanos, del apóstol Pedro. La palabra de Dios se traduce este término hipócrita. Le voy a dar un significado sencillo del griego y dice que es aquel que se ha degradado. Oiga bien, que se ha degradado y que ha caído en lo más bajo. Hay otro término que dice que es de dos caras, pero yo quiero quedarme con esto, porque el de las dos caras usted lo sabe, que las dos caras. Pero este término dice el que ha caído bajo, muy bajo. Entonces cada vez que yo accedo a ser hipócrita, caigo en lo más bajo. Ser hipócrita es tener dos caras. Pero cuando yo tengo las dos caras, lo que estoy accediendo, lo que estoy haciendo es llegar a lo más bajo. Y yo le pregunto, si Él ya nos levantó, si Él ya me levantó, ¿por qué yo voy a ir por mi propia cuenta a buscar lo más bajo? Mire, cuando alguien, y voy a volverlo a decir, cuando alguien cae en adulterio, en fornicación, en cualquier de esas situaciones difíciles, que Dios nos guarde y lo mantenga y nos libre a todos, dice, cayó, dice, y allá anda el chismerío, cayó. Allá andan murmurando. Qué triste eso también. Pero cuando alguien se mete a la hipocresía, cayó. El problema es que no ponemos en disciplina. Y como no se pone, como no se corrige, el enemigo saca provecho para que aún los pastores caigamos en ese pecado. Que Dios nos guarde y nos libre. Yo no puedo abrazar a un pastor y después que lo abrazo, ser hipócrita, hablar mal de él. Porque si a mi consideración, mi hermano, mi amigo, mi compañero de trabajo en la labor pastoral está haciendo algo mal, lo que a mí me corresponde es compartírselo a él y decirle, hermano, como el apóstol Pablo, pero el apóstol Pablo menos que bien fuerte se lo digo. Pedro, hipócrita, de autoridad a autoridad. Guerra de titanes ahí. Y Pedro se queda. No nos resistamos cuando algo estamos haciendo mal y nos lo están demostrando. Es que lo hice, pero es que lo hice, es que lo... No, hermano, no hay excusa, sinceramente. No hay excusa. Hay poder en el nombre del Señor. ¿Cuál es la situación donde el enemigo nos quiere llevar? Nos quiere llevar a la falsedad y a la mentira. El hombre, hermanos, dice la palabra, el hombre hipócrita es el que quebranta la ley de Dios en el nombre mismo de la religión que practica. Cuando se dio algo tal vez no tan reciente, pero más fresco en nuestra historia. Cuando se dio el ataque de las Torres Gemelas, una religión, porque ellos pertenecen a una religión, usaron el nombre de Dios, justificando las acciones de su religión y diciendo que ese ataque lo hacían en nombre de su Dios. Y mataron mucha gente. A veces usamos el nombre de Dios e hipócritamente
usamos aún a veces la misma palabra y las organizaciones que tienen reglamentos, hasta sus propios reglamentos, para ir a atacar a alguien, hacerle daño a alguien, hacerle daño a quien esté a su alcance de una manera que no se pueda defender. Pero ¿qué hay de aquello que yo estoy atacando? ¿Qué hay de aquello que yo quiero destruir? Aparentemente por la causa del Señor, por el orden de la iglesia, por el orden bíblico. ¿Qué hay de mi vida? Tengo la moral y la capacidad de corregir a alguien cuando está en adulterio, cuando está en fornicación, cuando está en hipocresía, cuando está, hermanos, aleluya, es ladrón. Si yo estoy cometiendo uno de esos delitos. Pero como esto es débil, a veces hay que tener cuidado. Por eso no nos gusta enfrentar de titán a titán, de fuerte a fuerte. Y por eso hay tanta hipocresía religiosa en la iglesia. Por eso la presencia de Dios no baja a veces en uno mismo. Hermano, yo no puedo venir a predicar, se lo digo con sinceridad, y yo no sentir al menos un poquito de la presencia de Dios cuando estoy ahí, cuando paso para acá, cuando vengo para acá. ¿Por qué? Porque voy a predicar todo entumido. Voy a predicar, ay, ¿qué está pasando allá? Me quedan viendo raro. No, yo tengo que sentir algo de la presencia de Dios. Yo tengo que pedirle a Dios que me ayude también a mí, porque quiero hacerlo con libertad. Lo que digan de mí sin prueba no me quita el sueño. Paz de Cristo. Que digan que yo puedo llevar a alguien hasta un juzgado. Si la misma organización defendiendo sus propiedades ha peleado, ha tenido litigio y ha pagado abogados por defender una propiedad, ¿cuánto más vale usted? ¿Cuánto más valgo yo, hermano? Y no podemos defendernos. No se equivoque, no hay que ser hipócrita. No hay que ser hipócrita. Hay que ser sincero. Si usted está de ese lado, hágase de ese lado, pero que se mire claramente que usted está del lado de eso, de lo que usa el nombre de Dios, la palabra de Dios y el orden mismo de una iglesia para hacer lo malo. Pero que se mire. Aquí no pantallemos nada más. No andemos apantallando, hermano. Que se mire si usted es negro o es rojo, es blanco o es azul. No apantalle, no apantallemos.